Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta, 100.5. La legitimidad de las elecciones en Venezuela, la represión de las fuerzas del Estado venezolano contra los opositores, la vulnerabilidad de la democracia venezolana. Esto ha sido el tema internacional de la semana. En Chile tenemos un interés tal vez mayor que otros países que miran desde un poco más lejos esto. Los 600.000 venezolanos que viven legalmente en nuestro país, más la amenaza de una nueva ola migratoria en caso de que Maduro se mantenga en el poder, generan preocupación. Tanto así que el gobierno ha tomado una serie de medidas para reforzar el control de nuestras fronteras. Y como si todo esto fuera poco, la definición ante las elecciones y ante el régimen ha provocado una grieta. No se sabe aún de qué profundidad, pero es una grieta al interior de la coalición de gobierno entre el PC y el socialismo democrático. El PC reconoce el triunfo de Maduro. Su presidente Lautaro Carmona ha dicho: no tengo otra alternativa que no sea asumir los resultados. Y cuando se les pide una definición sobre si el régimen es democrático o no, se las arreglan para evitar la respuesta. ¿Y qué ha hecho el presidente Gabriel Boric? Ha exigido transparencia, condicionó el reconocimiento de un eventual triunfo de Maduro a que se muestren las actas con la votación para que se puedan verificar los resultados. Ha sido enérgico y duro en su crítica a Maduro y eso le ha traído consecuencias. Lo más objetivo, el cierre de la embajada en Chile y la expulsión de todo nuestro personal diplomático en Venezuela. Pero aquí en nuestro país el PC sigue con su particular y única postura, al tiempo que Boric ha declarado que las diferencias con el PC no dañan la alianza gubernamental, porque se trataría solo de diferencias en cuestiones de política internacional. Fin del asunto, dice el presidente. Pero ¿realmente se trata de una diferencia solo de política internacional? ¿Y una mera diferencia? Y por lo tanto casi una anécdota para efectos de las relaciones de la coalición que hoy gobierna. ¿Se puede convivir políticamente con un compañero, el PC en este caso, que tiene una postura tan contraria en un asunto que compromete los principios y valores de la democracia? Bienvenidos a Trasfondo. En este capítulo conversamos nada menos que con el analista político, periodista y gran columnista Ascanio Cavallo. Ascanio, un gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás tú? Bien, pues, ¿te parece? Partamos por la parte amplia, la grieta. ¿Te parece que hay una grieta entre el PC y el gobierno a raíz de las diferencias por Venezuela? La hay, pero obviamente no es un buen momento desde el punto de vista de la coalición de gobierno para profundizar esa grieta, porque estamos ante unas elecciones municipales frente a las cuales yo creo que el PC tiene que tener legítimo temor, ¿no? Porque hay muchos venezolanos que votan en Chile. Y no creo que haya ni un solo voto de esos que pudiera ir a Maduro o al madurismo, digamos, ¿no? Así que yo creo que están en un riesgo serio, que lo han visto en los últimos días. Y como muchos habíamos dicho, Maduro es un problemazo para la izquierda latinoamericana, digamos, ¿no? Porque definitivamente su modelo está capturado por Cuba, ¿no? Esto es muy antiguo, esto viene de los años 60. Es muy antiguo. Cuba le ha dado el modelo, las instrucciones, la forma de actuar, las decisiones políticas, estratégicas. Y una de esas decisiones es que el poder no se suelta, ¿no? Claro. No se entrega. O sea, y por lo tanto las elecciones son una especie de trámite, podríamos decir, o de incluso de, no sé, de una fachada, de un show, pero que no necesariamente lo que resulte de esas elecciones es lo que se hace. Bueno, mucho se olvida que estas elecciones no fueron espontáneas, ni planificadas siquiera. Fueron el producto de un acuerdo al que el gobierno tuvo que llegar con la oposición y se firmó en la isla de Barbados el año pasado, con 7 países de testigos. Ese acuerdo puso las condiciones para estas elecciones. Pero sistemáticamente, después que lo firmaron, a los 7 días después, empezó el gobierno a desconocer distintos puntos, el más importante de los cuales es proscribir a todos los que pudieran ser candidatos, ¿no? Esas no eran condiciones acordadas, claro. ¿Verdad? Y después llegamos a esta elección en la que termina cometiendo un fraude de manual. Mira, lo que
Yo creo que produce entre irritación y rabia, es que es de manual. Todo el mundo sabe a esta altura, después de 200 años de experiencia en fraude, ¿verdad?, que cuando tú cortas el vínculo entre el voto, entre la unidad básica, que es la mesa, y el centro de acopio, es que vas a hacer un fraude, ¿no? En el 88 fue la última vez que lo hizo México, que estaba bastante acostumbrado a esto. Se cayó el sistema, Claro. durante el recuento. Bueno, nadie pensó que esto iban a hacer lo mismo. Claro, porque uno tiene la sensación, además, al conocer el sistema venezolano, que era infranqueable en términos de, porque como es electrónico, dice, pero ¿cómo van a hacer un fraude? Pero claro, en el fondo, una cosa es lo que se registra Claro. en el voto electrónico y otro es lo que, digamos, cómo eso es reflejado por la autoridad, por el equivalente al CERVEL nuestro, el CNE. Claro, en el plebiscito chileno, por ejemplo, la oposición designó una cantidad de mesas que nadie sabía cuáles eran, en las cuales iba a tener los resultados certificados, digamos, ¿no? Y por lo tanto, cuando el régimen diera los resultados, iba a poder decirle, ¿y qué resultado tiene usted en la mesa tanto? Ya, y si eso no coincidía, evidentemente había un problema. Bueno, aquí hay un problema con todas. Por eso que las actas no van a aparecer. Ya, ¿tú crees que no van a aparecer, pese a lo que diga Nicolás Maduro? Mira, o van a aparecer en un tiempo tal que ya haya sido posible falsificarlas. Son muy difíciles de falsificar porque tienen toda clase de medidas de seguridad, pero a la larga se puede. Lo que pasa es que necesitas tiempo. Van a aparecer en 3 meses, en 4 meses, pero ya hay un indicio de que no van a aparecer. Le encargó Maduro al Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad?, certificar las elecciones. Pero el Tribunal Supremo es un órgano controlado completamente. Acuérdate que 7 jueces se asilaron en Chile, ¿verdad? En la Embajada de Chile allá. En la Embajada de Chile allá. Y se vinieron varios de ellos. Sí, porque hoy día viven acá, algunos de ellos. No hay, por ese lado, no hay ninguna posibilidad de legitimidad. Y a Maduro le terminó importando nada que hubiese presión de Chile, de Uruguay, Argentina no le importa, Perú, en fin, ¿no? Yo creo que le temía y le seguirá temiendo a Colombia y a Brasil, ¿no? Pero Lula es Lula, ya sabemos que no. Ahora, claro, cuando tú dices que Maduro se transformó en un problema para la izquierda latinoamericana, volvamos a la izquierda chilena. La reacción que ha tenido la mayor parte de esa izquierda, o sea, pensemos en la coalición oficialista, ha sido bastante dura con Maduro. Sí. ¿O a ti te parece que no ha sido así? Dura. Sí, ¿cierto? Y el gobierno con la también. excepción del Partido Comunista, ¿o no? Tal vez el Frente Amplio lo hemos escuchado poco. Poco, pero yo no tendría muchas dudas de que hay una parte importante de él que estaría en contra de esto, digamos, ¿no? En contra de este tipo de maniobras. Hay otros que no, pues, algunos que fueron como veedores. Sí, pues. Está el diputado, por ejemplo, el diputado comunista Boris Barrera. No, del Frente Amplio. Del Frente Amplio. Sí, fue una chica de Convergencia, creo, o de Comunes. No ex Convergencia, ex Comunes, porque ahora son todos Frente Amplio, claro. Y ahí la pregunta que uno se hace es si la diferencia, porque la diferencia más evidente se da entre el gobierno y el Partido Comunista. ¿Crees tú, una diferencia solo en materia de política internacional, como ha dicho el presidente, y por lo tanto un poco como que no tiene mayor importancia para la convivencia de la coalición de gobierno? No. ¿O es algo más? No, es algo más. ¿Qué es? Es algo más, pero con una duda que te la planteo enseguida. Es algo más en el sentido de que el PC se inscribe en una izquierda que no cree en la democracia, ¿verdad? Como así Maduro. Así de radical, dicen. No, sí, pero en este momento, y a partir del caso Maduro y del caso Cuba, ¿no? Claro. Que no lo olvidemos. Sí. Si tú tomas esas dos referencias, tú tienes que decir, bueno, el consistente apoyo del PC a esa dictadura muestra que no cree en la democracia. Sin embargo, en el PC chileno hay un comportamiento histórico que es un poco distinto, digamos, ¿no? Nunca estuvo contra la Unión Soviética, nunca dijo una palabra sobre Hungría, Checoslovaquia, Polonia, nada. Pero tenía una conducta política distinta, era un partido parlamentarista que luchaba por el voto, digamos, legítimo.
tuvo secretarios generales bastante pacíficos, como Corbalán, como, ¿verdad? Y que participaban del juego democrático. Su papel en la Unidad Popular, por decirlo menos, es ambiguo, no estuvo con la política armada. Ahora, esto cambió el 80, ¿no? Con la política militar, el Frente Patriótico. Pero no sabemos todavía, yo por lo menos me declaro en suspenso en esta pregunta. Expectante. Si eso, ¿qué línea triunfó definitivamente, ¿no? Si la vieja línea democrática o la que se creó después del 80. Las declaraciones de Carmona hacen pensar que él es post-80, ¿no? Hacen pensar que él está más bien en favor de la dictadura. Ya, pero eso parece ser, aunque parezca raro en el PC, no la posición de todos. Ahí también hay una especie de grieta casi generacional, además. Sí, pero ¿no? Eso es una especulación. Ya. Es una especulación. Yo creo a ti que no te convence esa tesis, no que hay la generación más joven que... No lo creo. No lo creo, además no lo creo porque tampoco veo acciones, digamos, ¿no? Para que eso fuera políticamente cierto, tendría que tener una expresión... Mira, tuvo una pequeña expresión que no hay que tampoco menospreciar, ¿eh? Que es la suscripción por Carol Cariola de una declaración, de un proyecto de declaración que finalmente no salió. Uh-huh. Pero pareciera que Carol Cariola estaba dispuesto a condenar o a rechazar por lo menos este robo de las elecciones en Venezuela. No me da para decir que eso es un síntoma generacional ni nada de eso. Ahora, cuando uno mira esta diferencia entre el Partido Comunista y el resto de la coalición, ¿en qué se basa esa diferencia? ¿Hay de frentón una diferente valoración de la democracia? O sea, unos valoran la democracia y los otros no. ¿El Partido Comunista de frentón, tú dices, no valora la democracia o la valora cuando le sirve? Porque el PC ha estado en el juego democrático desde el 90 hacia adelante. Ambiguamente. Sí, bueno. Pero hoy día es un partido importante de la coalición de gobierno, que fue a elecciones, que ganó. O sea, digamos, ha formado parte. Ha formado parte, innegablemente ha formado parte, pero también ha formado parte digamos, en cuanto ve un esfuerzo por socavar la estabilidad democrática, está participando. Su entusiasmo con el 18 de octubre, su entusiasmo posterior con el mundo de la lista del pueblo y todo esto, digamos, en la Convención Constitucional. Yo creo que el PC tiene estrategias de largo plazo que buscan el poder, digamos, como buscan todos los partidos. La diferencia es que sobre ellos ahora se plantea la legítima pregunta de si llegando al poder, ¿estarán dispuestos a devolverlo a la ciudadanía? Y esa pregunta, si tú la asocias a Maduro, a Ortega, a los Castro, la respuesta es no. Pero déjame decirte que esto refleja también una tensión histórica más grande, que yo sé que esto es latero porque ya son cosas que parecen muertas, pero es la tensión entre la Unión Soviética y Cuba. Uh-huh. ¿No? La Unión Soviética nunca quiso ir más allá de lo que podía. ¿En qué sentido? Su límite era: no queremos que nos ataquen, no queremos una nueva guerra, no queremos nada con Estados Unidos, no nos pasemos de largo, vamos a meternos en Vietnam pero desde lejos, vamos a meternos en Camboya pero desde lejos. Pero cuando instalan misiles en Cuba, ¿verdad?, el año 63, 62, lo que Castro pide es que disparen las bombas nucleares a costa de la destrucción de Cuba, ¿no? Entonces tú dices, bueno, a un lado tienes unos gallos que son viejos, medio gerontocracia, claro, ¿verdad? Y al otro lado tienes a un tipo enérgico, fuerte, vigoroso, pero que le da lo mismo destruir el mundo, con tal de mantener su... ¿Y Maduro lo ves en esa línea? Y Maduro yo creo que está educado en esa línea, con la diferencia de que no tienen el título de valentía que tenía Fidel, pues claro, estos no han combatido en ninguna parte. El Partido Comunista dice que la democracia es un espacio de lucha, pero no el único. Claro. Bueno, esa definición es inquietante. Es muy inquietante porque te hace suponer, ¿verdad?, que está dispuesto a usar otros caminos.
Claro, y que como tú dices, en el fondo participan del juego democrático, pero si llegan al poder, como la tesis que está detrás es que el poder, en el fondo, el pueblo, o los trabajadores antiguamente, pero la clase trabajadora, ¿cierto? Claro. El pueblo se hace del poder, de una manera democrática, pero una vez que el pueblo se hace del poder, como la base de esta fundamentación es que la clase trabajadora tenga el poder, si ya la tiene, ¿qué pasa que si en la siguiente elección la pierdo? No, porque, ahí es donde está la duda. No, porque ahí empieza la siguiente tesis, que es que la gente no sabe lo que le conviene, lo que quiere, digamos, lo que necesita, lo que debe tener. No, es es como las ideologías, ¿no? Es un sistema de pensamiento cerrado, en el que tú no entras, porque para todo hay una respuesta hermética, ¿no? Que hay que ser un iniciado para entenderla. Y por esa razón le cuesta tanto al PC definir el régimen de Maduro como una dictadura. Claro, bueno, yo creo que hay temas de financiamiento también, por lo menos... Financiamiento de Venezuela al PC chileno. Sí, por lo menos hasta Chávez eso era claro. ¿No? Lo mismo con el partido Podemos en España, ¿verdad? Que también salió a apoyar a Maduro. Pero ellos fueron directamente financiados por Maduro durante años, ¿no? Por Chávez. No sabemos después, porque después Venezuela ha seguido un camino de empobrecimiento continuo. No sabemos si todavía destinan dinero a otros partidos. Tienen. Claro, si tienen. Como para financiar a otros partidos. Así es. Ascanio, hablemos del problema que esto, o si es que hay un problema, le genera al presidente Gabriel Boric. ¿O tú crees que no hay un problema ahí y que el presidente, con esta idea de decir esto es simplemente una diferencia en política internacional, pero no es solamente una diferencia en política internacional? ¿Qué consecuencias puede tener? Uno se hace la pregunta, ¿puede sobrevivir la coalición de gobierno con esta grieta, con esta diferencia? Digamos, esta es una respuesta que tendría dos caras. Una cara es la del Partido Comunista. Yo creo que el Partido Comunista no se va a ir del gobierno. Nunca. Así se ha humillado. No se va a ir del gobierno. ¿Por qué? Porque hay muchos cargos disponibles, hay muchas posiciones de poder. No, cuando digo cargos no digo solamente trabajo, ¿no? Digo posiciones. ¿A qué te refieres con posiciones? Posiciones de poder, ¿no? Táctica. Entonces, si tú eres un seremi, tienes poder. Intervienes en algo. Más que desde tu casa. Tener la ministra del Trabajo. No, y la vocera de gobierno. Aún si no tuviera ningún ministro, igual seguiría. Sí, Si solo tuviera funcionarios de segunda línea. Pero además tiene ministerios y ministerios importantes. Además tiene un montón, claro. Sí. O sea, esa es una poderosísima razón para no irse. Ahora, desde el punto de vista del Frente Amplio, yo creo que sí les plantea a ellos una problemática que no habían visto, ¿no? En general, sus dirigentes tienen poca experiencia política, saben poco del mundo, ni hablar de la historia reciente, que saben muy poco. Evidentemente, a esta altura, el presidente es el que tiene la ventaja, porque ha aprendido más rápido, ha estado obligado a entender cosas que antes había entendido solo parcialmente. No creo que volviera, por decir una tontería, a reunirse con Palma Salamanca, ¿no? Y ese tipo de tonterías antes del pasado. Él ha entendido. Que hizo cuando era diputado. Claro. Que hizo muchas, pues. Claro, varias. Pero a mí tampoco me parece sano pasárselas recordando, ¿no? Lo que creo es que él está más cerca de entender, aunque diga lo contrario, que hay una grieta, que esa grieta en realidad no es una grieta, es un abismo, ¿no? Con esa parte de la izquierda que no cree en la alternancia democrática ni en la entrega del poder, ¿no? Ellos van a decir que sí creen en la democracia, ¿no? Pero en lo que no creen es cuando esa democracia les da la espalda. Claro, es cuando, uno podría decir, es cuando les conviene. Claro. Claro, No, es que esto del domingo es tremendo, porque fíjate que esto es lo que esperaban de Pinochet. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Sí. No, Bueno, muchos comparaban el domingo la sensación que había, ¿cierto? Sí. Ese día, esa tarde, esa noche del plebiscito de 1988, el 5 de octubre, cuando la gran duda era... La duda no era si iba a ganar el no.
estaba como, o sea, por supuesto, sí, había una duda, pero la duda era, si gana el no, ¿qué pasa? Pinochet va a aceptarlo y lo va a reconocer. Claro. Y en un principio, las primeras entregas de información de Cardemil, como subsecretario del Interior, era como acomodadas a los lugares donde estaba ganando el sí. O sea, digamos, hubo un temor real de que esto no fuera reconocido. Todo el día. Hasta que apareció Matei en la moneda. También hubo otras aproximadamente 6 horas de suspenso en que estuvo todo desaparecido. Claro. Igual que este domingo. Ya, Lo que pasa es que aquí no apareció nada. No llegó Matei. No, por eso digo, esto es de manual, si es una cosa increíble, tú no... Y ya, tú hablas de un abismo. Yo te planteé el concepto de la grieta, pero tú hablas de un abismo, que efectivamente eso es una distancia muchísimo mayor. ¿Se puede convivir políticamente con un compañero como el PC, con el que tienes un abismo entre medio en postura, en un asunto que compromete los principios y los valores de la democracia? Porque no estamos hablando de un proyecto de ley. Se puede si tú crees que tu enemigo es demasiado amenazante, ¿no? Se puede si tú crees que va a gobernar un nazi, Dios. Se puede si... para eso se hicieron los frentes populares en Europa antes de la guerra, para parar, ¿verdad?, el fascismo que venía galopante. No se puede si tú quieres mantener una política de principios, si quieres decirle al mundo, nosotros respetamos las reglas, digamos, no se puede. Pero hay una zona gris más o menos amplia entre esas dos cosas, ¿no? Yo creo que hay muchos en el Frente Amplio que piensan, digamos, que puede que no tengan otra forma de acceder al poder que aliándose con el PC, ¿no? El PC representa hoy día alrededor de un 10% de los votos, lo que es muchísimo en el nivel de fragmentación que estamos viendo, mucho más que lo que tienen los partidos históricos, la democracia cristiana, qué sé yo. Entonces, es un aliado conveniente. Ya, eso por Ahora parte del Frente Amplio. Molestoso. Claro, un aliado molestoso, y la pregunta es cuánto puedes aguantar esa molestia, y da la impresión que el socialismo democrático la está aguantando bastante poco. O sea, las frases de Paulina Bodanovich ha sido durísima con el Partido Comunista. Ricardo Lagos Weber, yo citaba lo que dijo: no quiero ser coalición con alguien que cree que lo de Maduro está bien hecho. Está diciendo de frentón que saben que más nos incomoda formar parte, estar en el mismo grupo que el Partido Comunista. No, por supuesto. Es que esta diferencia fue la que impidió que el Partido Comunista entrara a la concertación originalmente. Si el Partido Comunista hubiera sido otro, hubiese sido un partido ideológicamente transformado, como lo fue el PS, podría haber entrado a la concertación. No había un obstáculo para eso, que no fuera la política armada del Frente Patriótico, ¿verdad? Acuérdate que el Frente cometió sus peores asesinatos en democracia. O sea, se podría haber, ¿no?, en teoría. Eso yo creo que ha cambiado un poco, pero no lo suficiente, ¿no? Entiendo que los comunistas siempre te dicen lo mismo, estos procesos son muy largos, ¿verdad? Pero también es verdad que lo que ha permanecido en la dirigencia superior es una especie de costra bastante dura que le rinde más tributo a la ladura, tipo Jadwe, digamos, que a sus componentes que podrían ser más moderados. No sé cuáles son. Podría ser, no sé, una... Cariola. O Camila Vallejo. Sí. También. Que representan un poquito eso. Sí. Ahora, claro, el punto es que este abismo que hay entre, podríamos poner al socialismo democrático a un lado y el Partido Comunista al otro, con el Frente Amplio un poquito como en la mitad, yo decía si es posible que sobreviva la coalición. Depende del aguante que tengan ambas partes. Tú dices que por parte del Partido Comunista no hay ningún incentivo para, aunque los traten mal, aunque les digan que están equivocados, que no creen en la democracia, etcétera, etcétera, para que ellos de mutuo propio salgan del gobierno. Así es. No hay. Por otro lado, ¿qué pasa con el socialismo democrático? Que no es el partido o la coalición original del gobierno, pero se ha hecho
de un poder realmente Sí. importante. O sea, compite con el Partido Comunista, ¿o no? Es verdad. Y con el Frente Amplio. Compiten en igualdad de condiciones si uno mira la distribución de los ministros. Por por distribución ejemplo. de los ministros, sí, posiblemente por influencia más. Sí. Entonces, el socialismo democrático pero- podría querer deshacerse del Partido Comunista. ¿Y ahí qué hace el presidente Gabriel Boric? No, yo creo que de querer, muchos de sus militantes quieren, digamos, sobre todo después de estos episodios. Pero no veo que eso sea posible porque el presidente entiende que depende un poco de ellos, digamos, ¿no? Ya, Un poco. ¿Cuál sería el costo para el presidente Gabriel Boric de romper con el Partido Comunista? De sacarlo de la coalición. Dos. Uno, perder un porcentaje grande de votos, un porcentaje importante. Y el otro es que el PC se vaya a la calle y le haga un 18 de octubre. ¿No? Aunque no creo que el 18 de octubre haya sido obra del PC, sí creo que se subió a ese carro. Sí. ¿No? Pero yo creo que son riesgos son esas rupturas internas que los gobiernos no quieren tener. ¿No? Y eso... Menos a un año y algo. Y claro, y a meses de una Claro, elección a meses de una municipal. elección. Ya, y eso es lo que explicaría entonces que da la impresión que el presidente Gabriel Boric le está bajando el perfil, mantiene la crítica y dura hacia Maduro y la poca transparencia en las elecciones, etcétera, pero a la hora de hacerse cargo de esas diferencias con el PC, parece que estuviera bajándole el perfil. Sí, sin ¿Es duda. así o no? Sí, es así. Al decir, no es un problema, tenemos una pequeña diferencia en materia de política internacional que no es relevante. Pero ellos saben que yo conduzco las relaciones, acuérdate, ese es el complemento importante. Claro. No, yo creo que se resignó a que en este punto el Partido Comunista siempre va a ser una nota estridente, ¿no? Y además, en cierto modo, salvo que ocurra algo inesperado en Venezuela, como que los disturbios que se han producido estos días aumenten. Muera más gente, por ejemplo. Claro, hay un quiebre en el régimen en los próximos días. Salvo que alguna de esas cosas ocurra, que yo no lo creo, esto se va a consolidar, ¿no? Se va a consolidar, Maduro va a quedar en el poder. Y en algún momento habrá que establecer algún tipo de relación, ¿no? En este momento, el presidente fue muy humillado por Maduro, ¿no? Muy humillado. Lo trató de fascista, lo trató de derechista. Bueno, y Le expulsó a nuestra embajada antes de que la llamáramos a consulta. Claro, yo me acuerdo que durante el fin de semana, o sea, la pregunta era, ¿vamos a hacer algo un poco más que llamar, Claro. que ni siquiera, que una nota de protesta? Eso era simplemente porque no habían dejado entrar a los observadores que habían ido a los parlamentarios. Claro. Pero no se quería hacer algo más fuerte, como llamar a consulta. Y antes de pensarlo, nos mandaron de vuelta a todo el personal diplomático y nos cerraron la embajada. ¿Habría sido más digno, dices tú, cortar, que hubiéramos sido nosotros los que rompiéramos relaciones con Venezuela? No sé si es un tema de dignidad, porque sí, es verdad que es bastante denigrante, digamos, es ofensivo más bien. Mira, Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá, llamaron a sus embajadores de vuelta en la mañana. En la mañana, ¿no? No alcanzó a producirse la expulsión, por lo menos del embajador. Pero estás nombrando puros países que son de gobiernos de derecha. Sí, de acuerdo. O sea, ¿no? eso es evidente que hay una diferencia. Claro. Para el presidente Boric es más difícil. Es más difícil, pero tú este escenario lo tenías que tener contemplado. Tenías que decir, ¿qué vamos a hacer si pasa tal cosa? Digamos, ¿no? Y claro, ahí nos demoramos. A mí no me parece que sea una cuestión de fondo. Lo que es de fondo es que después de eso Maduro insistió en denigrar, a atacar al gobierno, compararlo con gobiernos títeres de Estados Unidos, digamos, ¿no? Con tratarlo de la peor manera posible. Yo eso creo que no se repara. Digamos. No hay forma de repararlo. Porque además son declaraciones públicas, en fin. Sí. Claro, reaccionó tarde el Yo creo que ha reaccionado tarde y con cierta incredulidad, ¿no? ¿Cómo van a hacer esto? Yo escuché el Por otro lo tanto, día cierta ingenuidad.
Sí, hasta cierto punto. Yo escuché el otro día una discusión sobre, bueno, pero los consulados quedarán. Y dije, no, sí, no va a quedar nada. No va a quedar nada. Pero ¿y qué van a hacer con los papeles de sus ciudadanos? Los ciudadanos que salieron de Venezuela les dejaron de importar. Sí, son como Saben enemigos. que no van a volver mientras ellos estén en el poder. Y por lo tanto, acostumbrémonos a que tenemos 700.000 chilenos más nuevos. De los que hay que hacerse cargo. Sí, habrá que hacerlos nacer de nuevo si es necesario. ¿No? Ascanio, tú hablabas de la cercanía de las elecciones en este caso municipales y de gobernadores. Y ahí, en la coalición oficialista, que se han puesto de acuerdo y que se han vanagloriado bastante de que llegaron a un acuerdo muy pronto, Sí. y en la mayoría además de los municipios. O sea, Es verdad. La verdad es que le ganaron, pero con creces, Sí. a la oposición, que todavía, digamos, hasta el último minuto está ahí peleando si Sí. llevo yo, llevas tú. Pero ahí vemos, por ejemplo, el caso de Alejandro Navarro, que si hay alguien que uno reconoce como defensor de Maduro, era Alejandro Navarro. Claro, Sí. él no está tan activo políticamente en los últimos años, pero llegó a decir que Maduro, si él lo llamaba a ser su soldado, yo voy inmediatamente, declaraciones así, a Nicolás lo conozco y comparto su pensamiento. Bueno, y lo inscribieron como candidato de la gobernación del Biobío. Está inscrito, claro, te dicen, pero si él no es parte de la coalición oficialista, bueno, es independiente, pero va apoyado, y por lo tanto en el cupo del Frente Regionalista Verde Social, que según uno entiende es parte de la coalición de gobierno. Y además no hay ningún otro candidato más, ni del PPD, ni del Partido Socialista, ni del Partido Comunista. Entonces tenemos que entender que el candidato del oficialismo a la gobernación del Biobío es Alejandro Navarro, Claro. que es el mayor defensor de Nicolás Maduro. Sí, sí. Sí. ¿No hay una contradicción Absolutamente, insólita? absolutamente. Pero seguramente esto tiene que ver, no conozco el caso en detalle, pero la experiencia te muestra que esto tiene que ver con que no hay un candidato que Que le haga el peso. que le pueda ganar, digamos, que le haga el peso, que por un lado el Partido Socialista lo quiera tener como figura posible, digamos, ¿verdad?, para volver a reincorporarlo y tener los votos que él tiene, que el Frente Regionalista Verde Social, que es más bien un partido de vientre de alquiler, digamos, quiera tener su nombre inscrito ahí. Tenemos a uno. Claro. Hay muchas razones de pequeña política, digamos. Pero claro, es verdad que suena contradicción. Y yo tengo la seria duda, la seria sospecha de que los candidatos municipales, por los cuales la gente vota por otras razones en las municipales, ¿verdad? Vota porque es cómo va a estar su comuna. Pero tengo la sospecha que, dado el incidente de este domingo, los candidatos comunistas puedan sufrir un daño bastante severo. Sí, ¿ah? Sí, bastante severo. Hay comunas donde los venezolanos son casi mayoría, digamos, ¿no? No creo que esa gente vaya a votar por... Quizá ellos no tienen la misma conciencia de la comuna que tenemos los que vivimos hace mucho tiempo aquí, pero tienen la otra, la idea del gobierno central, digamos, ¿no? Ya, o sea, ahí hay un riesgo, el Partido Muy Comunista está tomando un riesgo importante, Muy importante. pensando en el efecto que podría tener las elecciones del mes de octubre. Así entiendo yo la declaración de Carmona, tan rara, ¿verdad? Como no me queda... Pero, no porque es tengo raro. otra alternativa. Si no tengo otra alternativa, ¿qué significa Claro. no tengo otra alternativa? No es que crea No, que ganaron, es que tengo que creer. es que tengo que creer. Claro, porque me lo dice un gobierno en el que confío. Claro, el problema es dónde están tus principios. No, él puede decir, cuando tenga más antecedentes, voy a volver a opinar. Yo diría que el Partido Comunista va a tener una opinión final después de octubre. Después de las elecciones. Pero ¿cómo va, Es una cómo va a broma. aguantar? Ya, pero Pero realmente capaz que resulte podría ser cierto. así. Sí. No va a ser nunca crítica, no. No va a ser nunca. Pero como para entonces quizás Maduro tenga las actas, Ya no va a ¿cómo tener, sabemos? claro, digamos, van a estar, la opinión finalmente va a ser la oficial. sí, la declaración razonable que hubo en la región antes de la elección fue la de Brasil, que le dio un plazo para mostrar las actas, sí. dijo 72 horas o algo así, digo, ¿no? Bueno, Brasil ha reculado en todo eso, pero
Pero eso es lo lógico, o esperas un plazo de unos días, digamos. Ya no ocurrió eso. Ya no ocurrió. Yo ya lo doy por muerto. Y pese a que el gobierno, estoy pensando en el Partido Comunista, ese costo que podría llegar a tener en las elecciones de octubre, pensando en lo que tú dices, que hay comunas donde hay una mayoría de venezolanos, y uno entiende que todos esos venezolanos salieron no por gusto de Venezuela, o porque les guste Chile, es porque se sintieron obligados y por lo tanto, y además son como parias para Venezuela. Es difícil que ellos le den un voto a un partido que está apoyando a Maduro, ¿cierto? Claro, pero, muy difícil. Pero ahí es donde uno dice, ¿cómo la ideología puede ser tan fuerte por parte del Partido Comunista y no tener esa visión más pragmática de que les puede significar un costo en la elección municipal? Claro. No, pragmatismo no es la palabra que haya dominado la cultura del Partido Comunista. Pero esta duda yo creo que explica algunos de los matices que hemos escuchado y que creemos que forman parte de una división interna. Yo creo que no hay tal división interna, sino que hay posiciones tácticas distintas, digamos. ¿Cómo no va a estar preocupada Iracy Hasler? ¿No? O sea, está directamente amenazada. No sé cuántos venezolanos viven en Santiago Centro. Un porcentaje importante. Yo creo que sí. De inmigrantes, y la mayoría de los inmigrantes son. Entonces, claro, o sea, no cabe duda de que para esas personas, alguien que defiende el régimen de Maduro es una especie de ofensa personal, ¿no? Entonces, de hecho, Iracy no ha estado presente en la discusión, no la hemos escuchado. Ni lo va a estar. Ni lo va a estar, dice. No, ni lo va a estar, no. Para terminar, Ascanio, ¿cómo queda la figura del presidente Gabriel Boric con la postura que ha tenido y como diferenciada, además de la mayoría de la izquierda latinoamericana? Porque su dureza ha sido mayor que la de Lula, bueno, para qué decir Petro. ¿Queda como un líder mayor o como una posibilidad de convertirse en un líder importante de la región, o al revés queda solo y abandonado en su postura? No, yo tiendo a pensar que queda mejor adentro de Chile, digamos, ¿no? Le va bien en las encuestas cada vez que sale del país, ¿verdad? Y por eso sale tanto ahora último, probablemente. Pero de ahí a caracterizarlo como algo mayor, como un líder regional, ¿no? Me parece que hay un cierto exceso y unas ciertas ganas. Porque la verdad es que para eso se necesita aprender más. Lamentablemente el presidente ha estado aprendiendo, pero entre sus primeras actuaciones y las de ahora, lo único que se revela es una especie de hoyo negro de poco conocimiento, ¿no? En poco conocimiento. Poca conciencia del mundo, ¿no? Mucha concentración en una política provinciana, local, parroquial, digamos. Pero claro, como presidente de Chile ha tenido que salir al mundo, enfrentarse a ello, ver que la gente piensa de otra manera, las cosas son más complejas, no hay caricaturas funcionando en el mundo, digamos. Entonces, cuando termine va a tener más formación, pero no es lo mismo que liderazgo, eso, yo creo, ¿no? Ascanio Cavallo, muchas gracias por esta conversación aquí en Trasfondo. Gusto estar contigo. Muchas gracias, y los quiero invitar, por supuesto, a Ascanio y a todos los que nos escuchan a ver todos los capítulos, a revisar los otros capítulos de Trasfondo. Estamos en Spotify, estamos también en pauta.cl/podcast, y todas las mañanas, los domingos en la mañana también, a las 9 de la mañana, se revisan, y a las 100.5 ustedes pueden escuchar todos los podcasts que tenemos aquí en Radio Pauta. Y los dejamos invitados a un próximo capítulo de Trasfondo. Trasfondo, con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.